bendiga a mis hermanos a todos. Amén. Es una reunión diferente a la demás, ¿no? Porque participamos todos. Y bueno, yo creo que a Dios esto le agrada mucho. Tal vez muchos de los que están acá no tenían ni pensado de hacer, pero bueno, Dios hace como quiere. Amén. Y nada, todos, la mayoría saben lo que hemos vivido como familia, pero como hijos de Dios tenemos que seguir hacia adelante, a la meta. Y bueno, a raíz de eso quiero compartir unos versículos que fue de mucha bendición en su momento cuando lo compartí en otro lado, que está en el libro de Lucas. El que no tiene Biblia no se preocupe, vamos a compartir unos versículos nomás. Está en el capítulo 24 de Lucas y el verso 13. Voy a leer algunos versículos nomás. Y dice así la palabra del Señor. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Y por qué estás triste? Y esta palabra, la verdad que es una palabra donde para mí, bueno, fue de bendición, y yo sé que va a ser de bendición para nuestra vida en este día. En esa ocasión Jesucristo caminaba con dos de sus discípulos. Estos discípulos que estaban con Jesús tuvieron 3 años y medio, caminaron con ellos, vieron los milagros, vieron los prodigios y la maravilla que Jesús había hecho estando con ellos. Vieron cómo sanaron a los enfermos, cómo Jesucristo hacía milagro tras milagro. Podían ver cómo para él no había nada imposible. Pero un momento Jesucristo fue crucificado, partió este suelo de tierra, cuando ya Jesús se lo había advertido a sus discípulos. Pero en esos momentos, esos discípulos no pudieron entender esa palabra de Jesús y pasaron por ese momento de tristeza que muchas veces a nosotros como hijos de Dios atravesamos, momentos de tristeza. Estos discípulos estaban tan tristes que no podían darse cuenta que Jesús caminaba con ellos. Jesús caminaba a la par con estos discípulos, pero la Biblia narra que estaban sus ojos cegados, estaban velados, dice, para que no le reconociesen. Y eso a veces acontece al Hijo de Dios cuando pasa por proceso y por tristeza, que Jesús camina con nosotros y nosotros no nos damos cuenta que Él está a nuestro lado. ¿Pero por qué? Porque estos discípulos estaban enfocados en lo que estaban viviendo en ese momento. Era un momento de angustia y de tristeza, porque aquel amigo fiel, aquel amigo que constantemente le daba palabra de aliento, que estaba físicamente con él, en estos momentos no estaban. Ellos estaban muy sujetos y escuchándolo en todo momento a Jesús. Y de un día para el otro ya no estaba más físicamente. Entonces vino una tristeza, una angustia a la vida de los discípulos. Pero entendemos nosotros por la palabra que Él al tercer día iba a resucitar. Ellos no lo pudieron entender. Y Jesús mismo caminaba con estos discípulos. Y había una angustia, una tristeza que estaba sobre estos discípulos que no podían darse cuenta que el mismo Jesús caminaba con ellos. Y eso que le pasó a estos discípulos no está tan lejos de que a nosotros nos llega a pasar, nos pasa o nos puede llegar a acontecer en algún momento. Escuchamos en todo momento los agradecimientos y yo venía escuchando, pero también al mismo tiempo mientras estábamos sentados acá yo empecé a ver personas que todos también perdieron un familiar muy cercano. Y no los quiero nombrar a todos porque todos los que estamos acá, la mayoría perdimos a alguien tan cercano.
y yo la verdad que lo pude experimentar desde cerca, siempre lo pude experimentar desde fuera y traer palabras de aliento, pero esta vez me tocó en lo personal, perder a mi mamá. Todos saben, cuando alguien tiene un familiar que está enfermo, uno puede ir procesando que algo puede llegar a pasar y lo va gestando y se va asimilando. Pero cuando de repente hay una operación, la operación sale lo más bien, está todo perfecto, el análisis todo bien, la operación sale bien, y que a las 4 o 5 horas después de la operación te den una mala noticia, te cae como un balde de agua fría. Y eso es lo que sucedió en mi vida. Hubo una tristeza que empezó a pasar en mi vida. Pero a mí, como hijo de Dios, no me podía quedar en esa postura de tristeza. Por eso, lo que quiero en este día, hablar de que todos podemos pasar por un momento de tristeza, pero no nos podemos quedar en esa postura de mantenernos tristes. Porque ¿qué pasa si nos quedamos en esa postura? No avanzamos, no crecemos, nos puede agarrar la tristeza, la depresión, la angustia. Yo recuerdo a esta joven, la verdad que no puedo recordar bien, pero puedo ver algo así a lo lejos que había venido bien flaquita, no puedo recordar bien. Que creo que había en un momento le habías pasado que adelante, vos le ayudaste a pasar acá adelante, en una ocasión a ministrar, yo me acuerdo. Pero es irreconocible. Y yo no sé lo que habrá pasado por la mente de ella en esos momentos difíciles, porque es un momento de angustia, de tristeza, pero uno en el proceso pasa esos momentos de tristeza, esos momentos de decir, Señor, acá estoy, ¿cuándo vas a hacer un milagro? Son momentos que el Hijo de Dios vive, son momentos que el Hijo de Dios no quiere pasar, pero tiene que pasar. ¿Por qué? Porque necesitamos perfeccionarnos continuamente, como dice ese lema. Y la única forma de que nosotros nos perfeccionemos es pasando por esos procesos. Hay algo interesante, que un versículo tan clave que es San Juan 10:10. ¿Qué dice? El ladrón dice que vino, ¿qué? A hurtar, a matar y destruir. Él no va a querer robarte nada o hurtarte si no tienes algo valioso. Ni si un delincuente entra a una casa porque sabe que hay algo de valor. Si un delincuente quiere entrar a un lugar es porque ve algo de valor. Si algo que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas es traernos a tristeza, quiere robarnos a felicidad, porque sabe que nosotros en las manos de Dios somos tremendas herramientas. Entonces, ¿qué trata en todo momento? De traernos tristeza, angustia. Y si no nos puede atacar a nosotros, va a atacar a nuestro compañero, a nuestra compañera. Mirá cómo lo tengo. Este no vuelve más. Va a tratar de cualquier forma de angustiarnos, de entristecernos. Por eso, como hijos de Dios tenemos que ser en esos momentos sabios y poder entender que los procesos y la tristeza la vamos a vivir como hijos de Dios. Pero en esa tristeza no nos podemos quedar quietos. Podemos pasar como ser humano un momento de tristeza, pero esto no puede ser para siempre, tiene que ser algo pasajero, pasar el luto. Claro que sí, yo cuando mi mamá, aparte que soy de tierra, se me cayó, no entendía nada. Fue una semana donde quedé anestesiado espiritualmente. Hombres y mujeres de Dios en la Biblia le pasaron lo mismo. Elías oraba y llovía, oraba y descendía lluvia, dejaba de llover. Pero un día hubo una palabrita, una frase que vino, que le iban a arrancar la cabeza y que decía, Señor, sácame la vida. Entonces, hombres y mujeres de Dios en la Biblia pasaron por un momento de decir, no quiero vivir más, no quiero servir más a Dios, no sirvo para nada, mira, mi hermano es mejor que yo. Hombres y mujeres de Dios pasaron por lo mismo. Entonces nosotros hay momentos que podemos llegar a pasar por momentos y que se nos crucen pensamientos negativos en nuestra vida, pero eso no tiene que perdurar. Eso tiene que ser pasajero, sabiendo que hay alguien que camina con nosotros. Así como estos discípulos iban caminando y Jesús mismo se les presentó y empezó a caminar con ellos. Y qué bueno, ¿no? Cuando Jesús camina con nosotros. Y estos discípulos no podían darse cuenta que Jesús estaba ahí. Pero en un momento se pudieron dar cuenta. ¿Y en qué momento se dieron cuenta? Si usted mira la historia, dice que en un momento... Siguiendo esa historia, dice que en un momento iban caminando y hablando, y en un momento Jesús hizo como que iba a seguir su camino. Y estos discípulos le dijeron, no, vení, entrá con nosotros adentro. Entrá que ya es tarde, hace frío, vení, quédate, vamos a comer algo, le dice. Y ahí donde Jesucristo, estando en la mesa con ellos, bendijo el pan, dice, y lo partió. Qué bueno, ¿no?
Ellos iban a comer un pedazo de pan, pero sabemos que nosotros, si nos llevamos al área espiritual, acá está el pan. Amén. Este es el pan, la palabra de Dios. Y dice que fueron abiertos los ojos. Qué bueno poder entender que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, nuestros ojos son abiertos. Amén. A veces nuestros ojos están cerrados porque a veces la tristeza, la angustia no nos permite buscar de Dios. Claro que sí. Claro que sí, a veces puede llegar a pasar. Me ha pasado que esa tristeza, esa angustia, tenemos los versículos, tenemos todo, tenemos las herramientas. Pero ¿qué hacemos en ese momento? Nos tenemos que sacudir, sea como sea. En ese momento, ¿se acuerdan cuando la Biblia narra que Moisés era viejito y dice que venían los de Amalek a pelear contra el pueblo de Israel? Y Moisés, cada vez que levantaba sus manos, ¿qué pasaba? El pueblo de Israel prevalecía. Pero cada vez que se le cansaban las manos, prevalecía Amalek. ¿Y qué pasó en ese momento? Vinieron todos a ayudarlo. ¿Y cuántas veces necesitamos el apoyo y la ayuda de alguien? Amén. Nosotros como hermanos, como hijos de Dios, tenemos que ayudarnos a decir, mira, ahí está, se está cayendo. No, tenemos que ser así, como esos que ayudaban a que los brazos de Moisés se levanten. Porque hay momentos que nuestros brazos van a estar caídos. Amén. Nosotros hoy estamos acá y nuestros pastores no están, pero nuestros pastores siempre nos dan palabra de aliento. ¿Saben cuántas veces pasó seguramente luchas y pruebas el pastor? Y ahí tenemos que estar, ¿no? Amén. Por eso nosotros como hijos de Dios siempre va a haber momentos de tristeza, momentos de angustia, momentos donde querramos bajar los brazos. Pero hay algo que nos alienta y es su palabra. Amén. Que siempre hay palabra de aliento. Es que, como decía mi hermana, cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Esas misericordias que muchas veces las necesitamos. Yo a veces le pregunto a Dios, digo, wow, Señor, yo digo, no me veo digno. Digo, no, Señor, a mí me pones. Pero Dios es tan bueno con cada uno de nosotros, ¿no? Y qué bueno poder entender que así hombres y mujeres pasaron por esos momentos de tristeza. Esos hombres y esas mujeres que un día quisieron bajar los brazos, pero ellos se refugiaban en el Señor. Amén. Siempre hay un personaje que siempre recalco, que es David, que David tiene muy buenos ejemplos bíblicos, como bueno, como también negativo. Pero siempre en los momentos de tristeza y angustia, él iba a los pies de Cristo. Y él decía, mi socorro viene de Jehová. Amén. Ese momento donde más de una vez lo he dicho, que su propio hijo se levantaba contra él para matarlo. Qué momento de tristeza, qué momento de angustia para su vida, ¿no? Que su propio familiar quiera levantarse contra su padre. Es un momento de tristeza, es un momento de angustia. Y eso estaba viviendo David. Pero David, en el Salmo 4, decía que él se acostaba en paz y asimismo dormía y se podía levantar. Porque Jehová lo sustentaba. Amén. Jehová sustentaba su vida. Entonces, David siempre buscando la presencia de Dios. Hebreos capítulo 4 habla que nos tenemos que acercar como confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Es nuestro socorro, es Dios. Qué bueno, ¿no? Cuando sabemos todos los versículos, ¿no? Pero cuando pasamos por esos momentos de turbulencia, le digo a mi hermano en lo personal, como predicador, Se me olvida todo. yo le puedo decir que cuando uno pasa por momentos de tristeza y de angustia, te podés saber la Biblia de tapa a tapa. Pero hay momentos que solamente decís, Señor, no te salen palabras, mi hermano. Amén. Yo he estado arrodillado y no me salió ninguna palabra. Pero en esos momentos, el único que me daba fuerza era Dios. Gloria a Dios. Sabiéndome un montón de versículos. Pero en esos momentos de tristeza me di cuenta que el único que me levantaba los brazos era el Señor. Amén. Porque todos pasamos o pasaremos un momento de tristeza. Pero qué bueno que hay algo que es lindo como hijo de Dios, ¿no? Que somos hijos de Dios. Y como hijo de Dios, Él tiene pensamientos de bien, de paz, para darnos el fin que nosotros queremos. Gloria a Dios. Él no nos quiere ver tristes, Él no nos quiere ver atribulados. Sí que podemos pasar por esos momentos de angustia y de tristeza. Claro, mi hermano que estuvo a punto de partir este suelo de tierra y Dios le dio nueva oportunidad.
Qué bueno que es el Señor con cada uno de nosotros. Madre, los que estamos acá, mi hermana, todos perdimos ser queridos, mi hermano Matías. Todos pasamos por momentos tan difíciles. Es difícil. Momentos de tristeza, momentos donde decimos, Señor, ¿dónde estás? Y te estoy sirviendo, estoy trabajando para ti, estoy en el altar. Pero son momentos que tenemos que pasar como hijos de Dios. Que no lo queremos pasar, no, pero Dios sabe por qué hace todas las cosas. Cuando uno está agarrado de la mano de Dios, puede llegar a entenderlo y si sabemos que a todos los que aman a Dios las cosas nos ayudan. Pero el que está lejos de Dios, mi hermana no lo pudo entender. Mi hermana quería ir a la clínica, romper todo, hacer un lío, hacer un tanto descontrol diciendo no la atendieron bien a mi mamá la noche. No, pero cuando uno está lejos de Dios puede reaccionar de una forma diferente. Pero cuando uno tiene a Dios, se puede entender las cosas de otro punto de vista, sabiendo que está en la presencia de Dios. Yo en este proceso de mi madre contando un poquitito así, yo sé que ella era un carácter difícil, tenía una mentalidad, era rara mi mamá, ¿no? Pero yo sé que transcurriendo los años mi mamá fue cambiando, fue, como dice ahí, perfeccionamiento continuo. Cuando Dios dijo, wow, ya está, mi hija está perfecta, yo creo, mi forma de pensar, ahí se la llevó. Y eso es lo que me consuela a mí, que Dios esperó eso, que sea perfecta para los ojos de Dios, listo. Porque de la otra forma no estaba conforme a las escrituras, ¿vio? Porque se sabía un montón de versículos, pero con un pie decía la cosa y con el otro lo estaba borrando. Entonces Dios perfeccionó su vida para que sea arrebatado. Y eso es lo que a mí como hijo de Dios me consuela. Entonces, momentos de tristeza sí viviremos. Pero qué bueno poder entender que es todo pasajero. Y los ojos de estos discípulos fueron abiertos ¿cuándo? Cuando Jesús partió el pan. Partió el pan y sus ojos fueron abiertos. El otro día se cantaba una alabanza nueva, que justo estaba coordinando el papá Luis Colman, y era una canción nueva, ¿no? Como yo danzo, en la tristeza, en el desierto, yo danzo acá, yo danzo allá. Y qué bueno poder entender esa letra, ¿no? Fue de mucha bendición en el momento de que mi madre no estuvo, porque esa era así, era alabar al Señor. Y un versículo que siempre hemos escuchado, miren lo que dice el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y eso es qué lindo, ¿no? En todo tiempo. Bendeciré a Jehová, ¿cuándo dice? En todo tiempo. En los tiempos de tristeza hay que bendecir a Jehová. En los tiempos de angustia hay que bendecir a Jehová. Y cuando está todo bien, cuando pareciera que va todo bien, también bendecir a Jehová. Porque es más fácil, ¿vio? Mire lo que dice. El 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de toda esta nos la librará Jehová. Qué bueno sabiendo que quien nos libra es Jehová. Así que mi hermano y mi hermana, estas pocas palabras que sean de bendición, amén, que los momentos que vivimos son pasajeros, amén, porque vamos de gloria en gloria, amén, y perfeccionando continuamente, amén. No quiero agregar más nada y que sea de bendición. Dios me bendiga.